Buenas tardes, chicos. Esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las cámaras, por favor, para poder empezar con la clase del día de hoy. Hasta mientras les voy a compartir pantalla, el material de trabajo que vamos a analizar. Ya, ahí se puede visualizar. Sí, Gracias, chicos. Vamos a seguir con la continuación de la clase del día de hoy. Vamos a ver la ley de Lenz. De las experiencias de Faraday se deduce que la introducción de la corriente eléctrica en un circuito es debida a la variación del flujo magnético a través del circuito. Hemos visto que el flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por el ángulo es igual a B punto S por el coseno de A, por el coseno del ángulo. ¿Recuerdan qué es el campo magnético? ¿Quién me dice qué es el campo magnético? Ver más claros. eran las fuerzas de un espacio alrededor de una fuente. Ya, sí, es hasta donde llega la fuerza de esta, se puede decir, de esta corriente o de este magnetismo. Podemos inducir una corriente en el circuito variado cada uno de los tres factores que intervienen en la expresión matemática del flujo. El campo magnético, también B, la orientación del círculo respecto al campo o ángulo y el área de la superficie que limita el circuito que puede ser modificada deformando el circuito. Entonces, ¿qué quería decir? Estas palabritas. Tenemos aquí el ángulo, tenemos el ángulo, tenemos el campo magnético y tenemos la otra parte que es el circuito. Ya, ya. Entonces, la B está representado por el campo magnético, la S por el circuito y es el coseno del ángulo de esta parte de acá, que es como una... La regla para determinar el sentido de la corriente inducida fue establecida por Lenz en 1834 y se conoce como la ley de Lenz. La ley de Lenz afirma que el sentido de la corriente inducida en una espiral al acercarle el polo norte de un imán es tal que se opone al incremento del flujo magnético. Observa que el mismo resultado se obtiene argumentando en términos de fuerzas magnéticas. El sentido de la corriente inducida es tal que la espira equivale a un imán con un polo norte enfrentando al polo norte del imán inductor. De este modo, la corriente inducida dificulta el avance del imán, es decir, que se opone a la causa que la origina. ¿Por qué se opone, chicos? ¿Por qué será que se opone? ¿Quién me dice? ¿Quién se da cuenta? Aquí está el dibujito y aquí vemos que no se une, que se opone. ¿Por qué será? Porque son polos. Porque son los mismos polos, son norte y norte. Gracias. La ley de Lenz es una consecuencia del principio de conservación de la energía. Si el sentido de la corriente introducida fuera a favorecer la causa que la produce, se generaría energía limitada de la nada. En el ejemplo anterior, si el sentido de la corriente inducida fuese el contrario, la espira equivaldría a un imán con el polo sur enfrentando al polo norte del imán introductor. Eso acelerará de forma continua el imán inductor, aumentando limitaciones y su energía cinética. Esto simplemente no es posible. Al acercar el polo norte de un imán a una espira, incrementamos el flujo magnético a través de la espira.
Según la ley de Lenz, el sentido de la corriente inducida en la espina opone a este incremento. Como vemos en la figura, el sentido es tal que el campo magnético creado por la corriente inducida tiende a compensar el incremento del flujo magnético. Con un razonamiento similar, podemos deducir que el sentido de la corriente inducida se invierte al alejar el imán. En la inducida está de esta manera, ¿no? Esto es lo que pasaba en este lado de acá. Si induzco primero el lado norte y después el lado sur, pues este funcionará y tendrá una unidad inducida y permanente, ¿ya? Pero si en el contrario tenemos dos y en el mismo signo o en el mismo norte, polo, en el mismo polo, pues se repelerían y es imposible hacer esto. La ley de Faraday. Sabemos que el campo magnético variable induce una corriente eléctrica en un circuito. Este fenómeno, conocido como inducción electromagnética, puede ser formulado mediante una ley matemática, la ley de Faraday. Para enunciar esta ley es preciso cuantificar la corriente inducida mediante una magnitud física. Esta magnitud podría ser la intensidad de la corriente, pero depende de la resistencia del material que forma el circuito. Por ello es preferible utilizar la fuerza electromotriz inducida o FEN inducida. La fuerza electromotriz o FEN de generador es el trabajo que realiza el generador por unidad de carga eléctrica o lo que es lo mismo la energía que proporciona la unidad de carga. Su unidad en el sistema internacional es el voltio. Un Tesla es igual a un newton por amperios por metro. En el circuito de la corriente continua, la fuerza de FEM es generalmente una batería o pila que convierte energía química en trabajo sobre carga. Experimentalmente observamos que la fuerza electromotriz introducida es proporcional a la variación del flujo magnético e inversamente proporcional al tiempo invertido en dicha variación. La fuerza electromotriz introducida la fuerza electromotriz es igual a la variación del flujo magnético medio sobre la variación del tiempo. Para enunciar esta ley es preciso cuantificar la corriente introducida mediante una magnitud física. Esta magnitud es la intensidad de la corriente, pero depende de la resistencia del material que forma el circuito. Por ello es preferible utilizar la fuerza electromotriz inducida o la feminucida. Si me está diciendo que necesito un material que forma el circuito, que resista que forma el circuito, ¿qué sería, chicos? ¿Cuál sería este material? ¿Cómo se le llama o cómo le llamamos aquí en física a ese material? Esos son materiales de resistencia. Recordemos que esos materiales son los que protegen a cualquier tipo de energía para que no salga expuesta o alguna situación así. ¿Ya? El signo negativo nos indica que la fuerza electromotriz inducida se opone a la variación del flujo magnético, la ley de Lenz. Para un intervalo del tiempo infinitesimal, la fuerza electromotriz instantánea viene dada por la ley de Faraday. La fuerza electromotriz inducida es un circuito es igual a la velocidad que varía el flujo magnético a través de dicho circuito, cambiada de signo. Ya es la derivada del flujo magnético sobre la derivada del tiempo. Y este también tendría un negativo. Un campo magnético variable induce una corriente eléctrica en un circuito. Por tanto, a lo largo del circuito inducido existe un campo eléctrico igual a la fuerza eléctrica por unidad de carga. La fuerza electromotriz introducida es el trabajo que realiza el generador por unidades de carga eléctrica, por lo que se relaciona con el campo eléctrico de esta manera. Tenemos que el campo eléctrico es igual a la integración de la energía cinética por la derivada de la intensidad. La integral se extiende a lo largo del circuito inducido, por ejemplo, derivada, derivada, derivada y va así sucesivamente. Podemos calcular la intensidad de la corriente inducida en un circuito si conocemos su resistencia eléctrica y la fuerza electromotriz inducida. Para ello aplicamos la ley de Ohm. La ley de Ohm decía que la intensidad es igual a que, en este caso, la electromotriz inducida sobre la resistencia eléctrica, que es igual a -1 sobre la resistencia eléctrica por la derivada de la fuerza, el campo magnético sobre la derivada del tiempo. Como vemos, el valor de la intensidad introducida depende solo de la variación del flujo magnético, sino también de la resistencia eléctrica del circuito. Veamos un ejemplo. Bueno, sí, un ejemplo.
o 2. Una bobina en 200 espiras de 25 centímetros al cuadrado está situada en un campo magnético uniforme de 0.3 teslas. Con su eje paralelo a las líneas de inducción, calculemos la FEM inducida en la bobina cuando se gira hasta colocar su eje perpendicular a las líneas de introducción en un tiempo de 0.5 segundos. La intensidad de la corriente inducida, si la bobina tiene resistencia de 30, tenemos los datos. Tenemos la bobina, tenemos la longitud, los 90 grados, y nos dice que B es igual a 0,3 Tesla, en newtons es igual a 200 espiras. S es igual a 2.5 por 10 a la menos 3 metros por al cuadrado, la posición inicial es 0 y la posición final es 0.5 segundos. Calculamos el flujo magnético a través de la bobina del instante inicial. ¿Cómo calculamos con esta forma? ¿Qué hacemos? Simplemente con esta formulita lo que ocasiono es reemplazo mis términos en la fórmula y me sale que 200 por 0.3 Tesla por 2.5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, que nos da igual a 0.5 watts. En la posición final son perpendiculares, por lo tanto sería cero. La variación del flujo magnético entonces sería menos 0.015 watts. La fe inducida viene dada por la ley de la Faraday. ¿Cuál es la ley de Faraday? Es esta. Y 0.15 y 0.5 el 1 watts y el otro segundos. Al dividir me sale 0.3 voltios. Calculamos la intensidad de la corriente introducida con la fórmula que habíamos reconocido antes sobre la intensidad y recupero los datos. 0.3 voltios, que son los de aquí, y son 30 dividido hacia 30, que es igual a 0.01 amperios. A partir de la regla de la mano derecha, podemos ver que el sentido de la corriente introducida es tal que el campo magnético que crea tiene la dirección del eje y se opone a la disminución del flujo magnético. Un campo magnético uniforme varía en el tiempo según la exposición de 0.4 Tesla menos 0.3 en unidades del sistema internacional. Calcularemos la FEM inducida en una espira de 50 centímetros al cuadrado. Si el plano de la espira es perpendicular a las líneas de inducción, tenemos los datos. Inducida los 50 centímetros al cuadrado y los 0.4 por tiempo a la menos 3. El flujo magnético a través de la espira varía este tiempo según la expresión. Varía, perdón. Tenemos esta fórmula, representamos esta fórmula en los datos obtenidos y sale 0.4 Tesla menos 0.3 por 5 por 10 a la menos 3. Resuelvo primero lo de paréntesis y por último me sale 2 Tesla menos 1.5 por 10 a la menos 3 watts. La fe inducida de la espira es sacando la derivada tanto del uno como del otro. Entonces la derivada es menos 2 por 10 a la menos 3 voltios y al resolver me sale menos 2 metros voltios. El signo negativo indica que el sentido de la corriente inducida es tal que se opone al aumento del flujo magnético a través de la espira. Eso es con respecto al día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos, con respecto a esto? ¿Está entendido? No tengo dudas, está entendido. Excelente, gracias. Les deseo un excelente día. Recuerden que hay actividades en la plataforma, se les abre a la 1 de la tarde, así que por favor realizarla con tiempo y nos veríamos el día de mañana. Chao, chicos. Chao, licenciada, Dios la bendiga. Gracias, Hasta igual. luego, profe. Gracias, chicos, igualmente. Chao, profe. Chao, chicos.